como comentábamos con Daniela Zambrano, en un momento determinado, la bancada oficialista salió del hemiciclo, de la sala de la Asamblea Nacional. En un momento en que no lograron ponerse de acuerdo, iba a intervenir Julio Borges. Ellos decían que esto alteraba lo que era el reglamento de la Asamblea y decidieron retirarse completamente. Ahí están las imágenes donde están intercambiando opinión y deciden abandonar la Asamblea. Vemos entre ellos a Diosdado Cabello, quien era el antiguo presidente de la Asamblea Nacional, y a Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Una vez que esto ocurrió, Diosdado Cabello declaró fuera ya de la sala de sesiones. ¿Qué decía Diosdado Cabello? Esto fue la explicación que daba a los medios de comunicación que pudieron conversar con él. Los diputados y diputadas de la oposición han jurado defender la Constitución, las leyes, darle cumplimiento a las leyes, a los reglamentos. En el día de hoy, apenas instalada la Asamblea Nacional, han incurrido en una violación flagrante del reglamento interior y debate. Esta sesión del día de hoy es de instalación y tiene un procedimiento escrito y descrito, no solo escrito, sino descrito en el reglamento de la Asamblea. No estaba previsto ningún derecho de palabra adicional, ninguno. Es más, el presidente de la Asamblea tiene dentro de sus atribuciones y escritos aquí también la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias dentro de los 24 horas o, si el caso es de extrema urgencia, el mismo día. Pero él prefirió la violación del reglamento, cuando en el día de hoy se han presentado ante el país a decir que juran ante la Constitución, ante las leyes. Son los mismos del 11 de abril. Son los mismos de las guarimbas, de los 43 muertos, del 14 de abril, de los 11 muertos. No respetan la Constitución, no respetan las leyes. Ellos tienen mayoría suficiente para hacer cumplir el reglamento, pero no están de acuerdo con cumplir el reglamento. Por cierto, posterior a lo que fue, digamos, la instalación de toda la nueva directiva, Henry Ramos Alup, cuando habló a quienes se encontraban presentes, se refirió a esto y respondió a lo dicho por Diosdado Cabello y a la retirada que hiciera la bancada oficialista. Amigas y amigos, la verdad es que yo deploro que los colegas de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela, o Polo Patriótico, como ellos se autodenominan, hubieran abandonado el hemiciclo en un momento tan importante y tan solemne como este. Me atrevo a presumir que seguramente es porque no quieren escuchar las cosas que aquí vamos a decir. Y tendrán que atemperarse y tendrán que acostumbrarse, porque en estos próximos 5 años, desde esta Asamblea Nacional, va a haber libertad de opinar y todos vamos a respetar las opiniones discrepantes o divergentes o que no concuerden con nuestra propia opinión. Quiero saludar ahora sí a Thaís Peñalver, que se encuentra con nosotros en nuestros estudios en Caracas, en vivo y directo. Thaís, buena tarde, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Ivania? Buenas tardes. Celebro que estemos juntas en un día tan importante como lo es hoy en Venezuela, cuando rescatamos buena parte de la República. ¿Cómo te sientes tú? Bueno, creo que como muchos, creo que es un día, como bien lo has calificado, absolutamente importante para la democracia venezolana. Hemos seguido durante tanto tiempo y hablado de estos temas que a mí también me alegra que podamos compartir la tarde de hoy. Y quería preguntarte sobre el significado de este día. Desde primeras horas de la mañana uno solamente se asomaba a la ventana de las redes sociales y podía ver todo lo que escribían venezolanos de dentro y de afuera. ¿Algo cambió en Venezuela hoy, 5 de enero de 2016?
Claro, Idania, cambió mucho el panorama social venezolano. Cambió desde el 6 de diciembre cuando la voluntad democrática le ganó las elecciones al chavismo que tenía secuestrado el poder en Venezuela. Hoy rescatamos oficialmente un poder tan importante como el poder legislativo, la Asamblea Nacional, donde 112 diputados elegidos de forma mayoritaria rescataron a un poder que estuvo secuestrado durante mucho tiempo. Es dramático, Idania, porque los venezolanos en su mayoría desconocen cuál es la función de la Asamblea, piensan que solamente se hacían leyes, piensan que un poder absoluto como el que tenía el chavismo allí era normal, y conmueve explicarle a la gente que la Asamblea es un poder, quizá uno de los más importantes de los poderes públicos del Estado, porque es el que vigila, el que controla, el que pide rendición de cuentas a un gobierno que nunca en su vida, en 17 años, le ha rendido cuentas a nadie. Thaís, hoy vimos lo que puede ser, digamos, un adelanto de lo que va a ser esta convivencia entre la oposición y el oficialismo. La bancada oficialista decidió retirarse y escuchábamos ahora a Diosdado Cabello hablando del reglamento, que se retiraron porque Julio Borges iba a hablar y no le correspondía según el reglamento, pero entiendo que tampoco le correspondía al jefe de debates, que le daba 3 minutos a cada opositor que intervenía, porque a los que intervenían por el oficialismo hablaban más, pero también se tomó 10 o 15 minutos para intervenir y leer algo que llevaba escrito. Es decir, ¿de qué reglamento hablan aquellos que han violado el reglamento durante tantos años? Justamente eso que acabas de decir. Quienes han violado el reglamento interior de debates, que es el segundo instrumento por el que se rige el Poder Legislativo de Venezuela, porque el primero es la Constitución Nacional, hoy tenían esa excusa, pero era solamente una excusa, Idania. Querían sabotear un evento tan importante porque ellos saben que para los venezolanos que creemos en la democracia y en la libertad, hoy era un día especial. Ellos necesitaban excusas para eso. No hubo un protocolo desde el principio que controlara y organizara la designación. El director de debates es una persona que desconocía completamente el rol que estaba ejerciendo, aun cuando era el diputado de mayor edad y era quien le correspondía dirigir el debate. El protocolo no se cumplió porque recuerda que hasta anoche estuvo allí Diosdado Cabello y estuvieron allí la anterior directiva, y me imagino que no les habrá dejado ninguna posibilidad de organizar ninguna cosa. Pero el reglamento se iba cumpliendo paso a paso. Mientras ellas iban observando que se iba adelantando la ceremonia, intentaron sabotearla y bueno, no lo lograron. No lo lograron porque el presidente de la Asamblea, que fue designado por la bancada de la oposición el domingo para tener todo listo, para presentar su plancha, y que ellos, por cierto, no presentaron su plancha, ellos obviaron ese método, pues entonces él salió adelante. Yo siento que, es como tú bien dices, este es un abreboca de lo que viene. Es normal para quienes tienen el poder absoluto no saber cómo comunicarse, no saber tolerar, no saber escuchar. Ellos siempre han atacado. Fíjate cómo dijeron groserías, tenían unas barras que insultaban y ofendían, incluso al presidente Pastrana lo ofendieron, Idania. Queremos pedirle disculpas al pueblo de Colombia y al presidente Pastrana por esa grosería que le hicieron, porque ellos no recuerdan que cuando se instaló la Asamblea Constituyente aquí en Venezuela vino Fidel Castro, y no solamente vino, sino que dio un discurso. Entonces, bueno, ellos intentaron sabotear. No hubo tal violación al reglamento. A Julio Borges, como coordinador de la bancada de la democracia, le correspondía dar su discurso. Lo hizo por encima de los golpes y por encima de todas las amenazas. A pesar de todo, se cumplió la ceremonia y todos los venezolanos tenemos una Asamblea Nacional nueva. El poder legislativo es de los venezolanos. Thaís, sorprendió a algunos, o a muchos quizás,
que la bancada oficialista asistiese completa el día de hoy. Mucho se había especulado en días anteriores si Diosdado Cabello se iba a presentar, si iban a ir, qué pudiera suceder o qué pudiera haber sucedido el día de hoy. ¿Alguna lectura particular a esto? A la presencia de la bancada oficialista, encabezada además el día de hoy por la manera como entraron por Diosdado Cabello y Cilia Flores. Sí, teníamos nuestras encuestas. Muchos apostábamos a que no iban, otros apostábamos a que se iban a instalar como comunas allá en el cuartel de la montaña, en el Museo de Cera donde tienen a Hugo Chávez. Otros pensábamos que no iban a ir o que iban a agredir. La verdad es que ellos crean todas esas incertidumbres, pero anoche se puede ver en el Twitter del presidente Maduro y en el de prensa de la Presidencia de la República que Maduro anunciaba que hoy en paz se iba a presentar en la bancada de la patria, porque ellos iban a ser los defensores del pueblo a partir de hoy. Eso nos indicaba que iban a asistir, eso nos indicaba también que, habían desistido de cometer locuras y que iban a cumplir con su deber, porque ellos también tienen un mandato constitucional y un mandato del pueblo chavista que los necesita allí. Ahora también, Idania, ¿sí? El ministro de la Defensa estaba escribiendo unos tweets muy suspicaces, pero también creo que entre líneas se veía ver que, que la Fuerza Armada iba a cumplir con el deber de preservar la integridad de los 112 diputados opositores que iban a entrar al centro de Caracas, que es un bastión del chavismo. Mucho también se ha hablado en relación a eso, es decir, a lo que ha sido la intervención de la Fuerza Armada, la intervención del ministro de la Defensa, de lo que escribió en su cuenta de Twitter desde el día de ayer. Es decir, la Fuerza Armada ha tenido un papel importante en esta aceptación de esta nueva Asamblea Nacional controlada por una mayoría opositora? Definitivamente la Fuerza Armada, que siempre históricamente en Venezuela ha querido tener un papel preponderante como de vigilante y defensor de la estabilidad democrática, desde el 6 de enero nos sorprendió a todos los venezolanos cumpliendo con su deber. ¿Qué fue cumplir con su deber? Pues anunciar poco más de las 6 de la tarde el día de las elecciones que se había cumplido la jornada de forma cívica, que había terminado todo en paz, y todos los venezolanos nos imaginamos que esa Fuerza Armada, que a veces se les sale que son revolucionarias y se les salió anoche al ministro Padrino, entendió que aquella avalancha de votos en los barrios populares, en el más grande de América Latina como Petare, en el 23 de enero, a pesar de los grupos colectivos armados que amenazan a la ciudadanía y de los tupamaros, que son grupos irregulares y de extrema izquierda, allí ganó la oposición venezolana. Que en Guarenas y Guatire, lugares que ellos han denominado como bastiones de la revolución, allí también perdieron. Yo creo que la Fuerza Armada entendió que el pueblo de Venezuela, el pueblo de verdad, el llano, el que está pasando necesidades, detesta y desprecia al chavismo y los sacaron del poder prácticamente. Ellos vieron esa situación y dijeron, pues aquí no hay nada que hacer. Igual lo hicieron ayer. 112 diputados electos tenían que ser resguardados y garantizar su ingreso de forma pacífica al Palacio Federal Legislativo, y así ocurrió.